materia de derecho societario, el legislador mexicano ha sido, no sé si cauteloso o precavido, pero ha sido muy pausado. La asimilación de los medios electrónicos de derecho de sociedades va poco a poco. Primero con registro público, con registros públicos, avisos a los socios, a los acreedores, a la Secretaría de Economía, a la Secretaría de Hacienda, inscripciones, después información financiera, más adelante convocatorias a asambleas de accionistas. Hace algunos años se abrió la posibilidad de la constitución y de sociedades por acciones simplificadas por medios electrónicos, e incluso se autorizó la asamblea electrónica para este tipo de sociedades. Y en materia bursátil, además de información financiera, pues los títulos accionarios de manera electrónica que se depositan en la Sociedad para el Depósito de Valores, para que sean depósito en la administración, para que sean cotizados y intercambiados, vendidos en los mercados de valores. Además de esto, la verdad es que en México, mientras que en otros países expidieron leyes y decretos de emergencia en todas las materias, incluyendo la del derecho societario, incluyendo la vida interna de la sociedad, con relación a las asambleas, a las juntas de consejo y al voto, que dicho de otra, a propósito, esto también viene un poco, mucho antes, no un poco, pero sí antes de la pandemia. Pues México sí ha elaborado, desde luego, muchos decretos de emergencia, y bueno, ya está para regresar a la nueva normalidad, pero en materia societaria más bien se ha concretado a dictar ciertas disposiciones para las instituciones bursátiles y otras en las que les ha dado plazos, que son las facilidades administrativas a las que se refiere, para cumplir con sus obligaciones. E implícitamente, pues ha prorrogado sus obligaciones de celebrar asambleas e incluso juntas de consejo. Por ejemplo, se ha establecido que las sociedades bursátiles, cuando tienen que hacer su reporte anual, así como la información financiera del primer trimestre, pues al día siguiente del 30 de abril, que es el límite de la asamblea anual, y el 1 de abril, que es la terminación, al día siguiente de la terminación del primer trimestre. Y se ha prorrogado para que lo cumplan hasta el 3 de julio, y otras cosas el 8 de julio, como por ejemplo la declaración de personas que firman los informes de auditoría externa, la información anual y financiera dictaminada, y en fin, hay otros plazos que se van hasta septiembre. Pero fuera de esto, en realidad, no es que estemos, yo no creo que estemos muy atrasados, pero sí creo que le falta una cuña al legislador mexicano para que comience a entender, inclusive por lo menos ya debería de tenerlo en las sociedades anónimas bursátiles, el derecho del voto electrónico y el voto a distancia, también porque pues estamos hablando de sociedades en las que los socios están pulverizados, que hay socios, y ese es uno de los retos, de los desafíos en esta materia, pues que se encuentran en todas partes. Entonces, para poder comprender el derecho, el voto electrónico y ubicarnos en México, yo creo que hay que analizar varias cosas. Una de ellas es la cuestión de los desafíos que presenta este tema de voto electrónico y los medios electrónicos. Otra cuestión es qué ha pasado con el derecho del voto en el mundo. Después, cómo ha venido al principio el derecho de voto, el voto electrónico, cómo ha llegado a las sociedades mercantiles del mundo a nivel general, teórico muy poco, por supuesto, también, y luego qué han hecho algunos países, y finalmente, como diría el abogado pedante, ¿qué juris en México? ¿Qué pasa en México? ¿Podemos hoy por hoy acudir al voto electrónico para no solamente respetar la nueva normalidad, sino para proteger mi salud y mi vida y no estar con alguien que me pueda contaminar o que me pueda contagiar con COVID-19? Bueno, vamos a comenzar brevemente entonces con estos posibles desafíos del comercio electrónico frente a las sociedades mercantiles. Y yo creo que el primero de ellos es el de la aplicación de las normas de comercio electrónico contenidas en nuestro Código de Comercio. Porque si estamos hablando de sociedades mercantiles, nosotros partimos de que una sociedad mercantil sea una sociedad anónima bursátil, una cooperativa, una sociedad por acciones simplificada o una sociedad anónima, pues en primer lugar se va a regir por su ley especial
luego por su ley general, por la ley del mercado de valores, desde luego la ley general. Por ejemplo, la Convención sobre el reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales. Y desde luego la CIGS, la Convención de Naciones Unidas sobre la Compraventa Internacional de Mercaderías. Entonces, esta convención avanza más que el simple comercio electrónico. Lo que dice es que sí, efectivamente, se utiliza un mensaje de datos para contratar, para enviar una declaración, pero dice, hace una diferencia. El mensaje de datos es toda esa información que sabemos, y la comunicación electrónica es toda exposición, toda declaración o manifestación de la voluntad, en la cual yo propongo, yo reclamo, yo solicito o yo acepto la celebración del contrato, entre otras cuestiones. Y entonces uno puede decir que nos estamos acercando más hacia la manera en la cómo equivale o cómo hacemos la equivalencia de los contratos, pero yo también creo que aún así seguimos nosotros con el problema de la equivalencia funcional de la presencia para el voto y el voto enviado a distancia, que de hecho se llama voto a distancia, el voto electrónico o algún voto electrónico, no todos. Entonces, también esta Convención de Comunicaciones Electrónicas considera que estos actos jurídicos son actos a distancia, no, es decir, actos entre personas no presentes. Derivado de lo cual, entonces, el voto electrónico pues tiene sus asegúnes. En México vamos a ver que sí es válido el voto electrónico, pero no todos los votos electrónicos. El segundo desafío que tenemos es la posibilidad de utilizar cualquier tecnología para ejercer el derecho de voto una vez que lo permitirá la ley y lo permita la ley y lo queramos hacer valer. La pregunta que siempre nos hacemos es, ¿puedo yo ejercitar mi derecho de voto vía un WhatsApp? Bueno, aquí hay varios problemas en torno a esto. El primero de ellos es considerar que son los medios electrónicos, que eso, pues a lo mejor técnicamente es mucho más fácil, porque podemos decir, pues son las tecnologías de la comunicación y la información, es decir, los medios electrónicos, internet, fax, facsímil, telex, correo electrónico, los medios ópticos, un telégrafo óptico, por ejemplo, los medios electrónicos, pues también un telégrafo, o los medios magnéticos, como los protocolos de comunicación magnéticas, para los smartphones, también, no sé, esas cuestiones que se utilizan para los códigos QR, o esos sistemas de estado líquido. Lo que quiero decir es que sí puede ser, pero en realidad tenemos el siguiente desafío que va relacionado con este, que es la dificultad de la prueba electrónica. ¿Qué nos referimos con la legalidad? Pues se refiere a un problema en el que nos encontramos, a la validez que pueda tener en México aquellos acuerdos de asamblea que se adopten con socios que han emitido su voto a través de medios electrónicos. ¿Por qué? Porque la ley del mercado de valores no lo autoriza y la ley general de sociedades mercantiles tampoco lo autoriza, excepto para las SAS implícitamente al permitir las asambleas generales, la asamblea de socios por medios electrónicos. Entonces, vamos a ver algunas cuestiones del voto para comprender hacia dónde debemos tender. Yo desde luego soy de la idea de que México tiene que reconocer las asambleas electrónicas, los consejos electrónicos y, por supuesto, el voto electrónico, el voto a distancia, y dar mayor facilidad también para la delegación de votos, es decir, para el otorgamiento de poderes, para que puedan concurrir los socios a hacer efectivos sus derechos mínimos fundamentales. Respecto del problema de la eficacia, pues es qué tan eficaz es este medio electrónico que estás utilizando, el que tiene que ver con la firma electrónica avanzada, seguridad, integridad, inalterabilidad, desde luego no repudiación. Esto es que se pueda reproducir íntegro, que sea confiable, pero también otras cosas que vamos a ver más adelante. Bueno, brevemente entonces hay que mencionar cómo ha transitado o qué ha pasado con el derecho de voto desde que se configura la sociedad anónima. Y digo, desde que se configura, me concreto, a partir del siglo XIX, cuando comienza a legislarse la materia mercantil a nivel nacional. Porque ya sabemos que nace como un derecho internacional y que la SA, bueno, las sociedades en general, pues tienen una más antigüedad y la anónima es de albores del siglo XVII. Pero cuando en Francia se regula la sociedad anónima y luego se va a muchísimos países, hay que decir que desde que se configura la sociedad anónima, pues se configura con base en los sistemas democráticos, parlamentarios, y se establece en algunos países, porque en otros no, pero en México sí,
en Francia, en Alemania, en España, a la sociedad anónima como un órgano supremo, como el órgano supremo de la sociedad, a la que está supeditado el órgano de administración, que además es vigilado por un comisario. Esta configuración de la sociedad anónima responde, por supuesto, también a un fenómeno jurídico-político, que es, estamos hablando ya de la Ilustración, estamos hablando de la autonomía de la voluntad. Si yo tengo la libertad de constituir sociedades, yo también tengo la libertad de decidir en la sociedad, y en consecuencia designo a mis consejeros y también tomo las decisiones fundamentales de ella. Por tanto, la Asamblea General se instaura como el órgano supremo de la sociedad. Y de esto deriva lo siguiente: el voto es configurado como el mayor derecho de los accionistas, diría Messineo, el mejor de los derechos de consecución y de todos los derechos que tiene el socio, porque contribuye a formar la voluntad social, noten ustedes, en el seno de la asamblea, no afuera, no antes, no después, sino, así como las bolsas de valores que suena la campana a las 9 y pueden vender y comprar acciones, se cierra la hora y se acabó la cotización de la bolsa, así es como se concibe a la asamblea y al voto en esa época cuando se constituye la sociedad anónima. Entonces, esta situación prevalece todavía prácticamente a finales del siglo XX, donde ya hemos pasado tal vez 40 años de una discusión muy fuerte sobre dos temas importantes que van a influir en el voto. Por un lado, la necesidad de quitar el voto, y por otra, la necesidad de hacer valer, de tener como válidos los pactos parasociales para alterar el voto o para suprimirlo, orientarlo hacia un sistema o hacia una otra circunstancia. Pero así estamos todavía. Hay algunos países que ya empiezan a cambiar y decir, pues esto se tiene que dar, porque la doctrina ha venido demostrando que hay un fenómeno que se está dando, o dos fenómenos que se están dando a la par. Por un lado, la doctrina reflexiona que los socios de las sociedades, sobre todo cotizadas, en virtud de esa característica, pues adquieren socios, es decir, hay personas que suscriben o adquieren acciones de esas sociedades, pero que no les interesa su injerencia en la administración, sino que solamente quieren su inversión. Y entonces no van a ir a la asamblea y no va a haber quórums de asistencia. Joaquín Garrigues dirá, pues entonces lo que tenemos que hacer es privar de derecho de voto a esos que no quieren participar y les damos una compensación por su privación de voto. A la par de esto, también vendrá que las causas de inasistencia, pues habrá muchas, pero a la par de esto vendrá también la circunstancia de que grandes compañías necesitan mayores recursos y por tanto financiamiento o capital a su desarrollo, a sus proyectos. Y habrá personas que quieran aliarse con la sociedad, casarse con ella a condición de tener más de un puesto o más de los puestos que legalmente tendrían en el consejo, son más votos. También se habla ahí del voto postal, electrónico o por cualquier otro medio de comunicación a distancia. Es decir, hay la posibilidad de que se haga el voto también por videoconferencia, por ejemplo. En Italia también se habla del voto por medios electrónicos. El Código Civil, que regula las sociedades mercantiles, dice en las sociedades anónimas o por acciones que los estatutos pueden permitir la expresión del voto por correspondencia o por medios electrónicos. Entonces, la persona que vote por correo o electrónicamente debe de ser considerada como asistente a la asamblea, porque ese es otro problema que tenemos en México. Es decir, si yo voy a emitir mi voto y solamente me conecto para votar, pues yo no hice quórum de asistencia. No pueden reclasificar o cambiar el voto porque yo llegué en un momento determinado, sino que tendría que ser antes. Entonces, eso es muy bueno, la consideración de que es un socio que estuvo presente en la asamblea, aunque a distancia. En Francia, el Código de Comercio regula y autoriza también la asistencia a la asamblea mediante teleconferencia o por medios de telecomunicación que permitan la identificación también del socio y que garanticen la seguridad también para la asistencia. En Francia incluso se requiere también que la convocatoria precise las condiciones para votar, igual que en España, los lugares y condiciones para tener formularios de voto, porque deben, si voy a ejercitar mi derecho de voto, no lo puedo hacer como yo quiera, puedo hacerlo a lo mejor por correo electrónico, pero también puede ser que se abra una plataforma contratada o elaborada por la compañía
en donde yo tengo que ingresar, necesariamente tiene que ser con mi firma electrónica avanzada, me autentico y puedo acceder a participar con esos formularios preelaborados, con esa plataforma preelaborada. También dice que debe haber enviarse la dirección electrónica de la compañía para ejercitar. En algunos países como Chile también, la ley prevé la posibilidad de que las sociedades anónimas bursátiles reconozcan e implanten el voto a distancia, pero también dice siempre y cuando se respeten los derechos de los accionistas y la regularidad del proceso de votación. Es decir, aquí hablamos de derecho de transparencia necesariamente. También autoriza Chile, y eso fue en un decreto de emergencia, que por fuerza mayor no se realicen asambleas y que en su lugar se puedan implementar medios de voto a distancia. En España, hablando de estos votos y de las asambleas electrónicas, inclusive se dijo, mira, eso lo dice la ley, pero si no lo tienes en tus estatutos, como estamos en emergencia, como si lo tuvieras. Estás autorizado para llevar a cabo las asambleas de esta manera y el voto electrónico. Eso es distinta a la legislación de aquellos países como nosotros. Entonces, hay varios países, bueno, Estados Unidos, por ejemplo, que pues ahí es un sistema bastante flexibilizado de sociedades mercantiles, de las corporations particularmente, pues, y que es además leyes federales y estatales. Si vemos la ley de Delaware, pues esta autoriza incluso solamente al Consejo de Administración para que él, a su discreción, pueda implantar y autorizar la utilización de los medios de comunicación e información remota para la asamblea, para que los socios participen en la asamblea, es decir, asambleas electrónicas, para que el socio emita su voto y entonces se deberán de considerar a estos socios como si estuvieran presentes en la asamblea. Y ellos pueden votar en la asamblea. Por supuesto, también se exige que se implementen medidas razonables para asegurar la identidad, que no haya una suplantación, que no el Consejo de Administración u otro socio haga votos falsos para que introduzcan o ingresen personas que no corresponden a los socios, para que no se altere, no se manipulen los resultados de la votación. También es importante ver que dice que se deben de implementar esas medidas para asegurar también no solamente la identidad del socio, sino de aquel que lo represente y que haya formularios propios adecuados para que pueda en su momento, en su oportunidad, el socio ser representado en la asamblea. Si nosotros, y así hay muchísimos estados más, lo que quiero decirles con todo esto es que el voto electrónico es, yo creo que una solución no a la pandemia, sino una solución a una sociedad contemporánea que está llena ciertamente de información, de quehaceres, de trabajos, pero sobre todo que necesita espacios, que necesita tiempos para su desarrollo, no solamente personal, sino profesional de la propia industria, y que abunda bastante, facilita bastante el poder cerrar mi libro, mi expediente, conectarme a una asamblea, a una reunión como estamos haciendo ahorita. Entonces, hay muchas ventajas para el voto electrónico y la tendencia actual, que me parece es irreversible, saber la catástrofe mundial, pues es hacia la comunicación por medios electrónicos, y esa comunicación específicamente con efectos jurídicos, las juntas de consejo, las asambleas de sociedades, el voto electrónico, que facilitan, aceleran y creo que pueden hacer mucho más transparente y segura la gestión social, la gestión de la empresa, de las sociedades. Por eso creo que tenemos que pensar sobre la viabilidad del voto electrónico en México. Yo lo que les decía, el voto electrónico es una realidad y es una necesidad. En México, por supuesto que a la luz de nuestro Código de Comercio, podemos decir que es válido el voto electrónico, pero no todo. Tenemos que decir que por la distancia que la ley prevé, pues solamente podríamos hacer el voto electrónico con presencia en la asamblea, presencia física. Y eso y nada, pues es prácticamente lo mismo. Necesitamos que tengamos ausencia, que se nos reconozca esa equivalencia funcional. Y es un problema. Es un problema porque mientras el Código de Comercio dice que se autoriza para cualquier actor comercial el comercio electrónico y que se sujeta a las reglas del Código de Comercio, y el Código de Comercio dice que son actos a distancia considerados entre no presentes, el artículo 1805 del Código Civil nos dice que los actos o las ofertas que se hagan por teléfono se entienden de entre presentes y que también los que se hagan por medios electrónicos. Entonces tenemos un conflicto, pero que se tiene que solucionar. Si lo hacemos estrictamente a la ley, pues no hay otra, nos tenemos que quedar con el Código de Comercio. Yo creo que hay que abundar más y probablemente
lleguemos a la convicción de que, sin pretender ser la abogada de Carlos Slim, por ejemplo, de que a lo mejor su reforma que hizo el 30 de abril a sus estatutos, al Grupo Carso, para incorporar las sesiones de consejo de medios electrónicos, puede ser que la compre el Ejecutivo, el Poder Judicial, y que sea válida, porque ahí se configuran otras cosas, pero ese tema nosotros lo vamos a tratar, no sé si el público va encerrado, el licenciado Hugo González, el maestro García Mingo, doctor García Mingo, que anda por aquí, y otros invitados que, Rafa Jiménez también, que estamos por invitar, y otro más, para ver si lo tratamos, porque es un tema que de verdad nos preocupa mucho, yo creo que a todos los abogados. Entonces, lo que regreso es, por supuesto que necesitamos nosotros una legislación que nos autorice el voto electrónico remoto, que es el que queremos. Necesitamos que la ley del mercado de valores se reforme inmediatamente para permitirlo, porque eso abona a el empoderamiento de los socios, y sabemos que si no hay una buena administración controlada, y aún habiéndola bajo los esquemas del gobierno corporativo voluntario, no se cumplen las expectativas de los socios, hay fraudes financieros. A mí me comentó Hugo, y ya me metí al estudio o la revisión del caso de Wirecard, que es esta compañía de PayPal alemana, que tiene un fraude financiero de más de 2.000 millones de euros. Parece ser que con tal de hacerse de accionistas, falseó totalmente su contabilidad. Aquí no hay contabilidad creativa o agresiva, ¿no? Esos son delitos. Adujo, cuando estaban descubriendo esto, porque su auditora no quiso ratificar sus estados financieros, que bueno, la verdad el dinero que estaba ahí lo tenía Filipinas, y ya Filipinas dijo, conmigo digo, yo no lo tengo. Entonces, si nosotros queremos de alguna manera tener una compañía que busque y que realmente logre el incremento de su valor, digo, no lo puede garantizar, pero sí puede hacer sus mejores esfuerzos el administrador y el director general, tenemos que tener el control. Y para tener ese control tenemos que asistir a asambleas, tenemos que empoderar a la asamblea. Y una manera de hacerlo, hoy por hoy, es necesariamente dando más facultades a una asamblea, pero además ejercer el derecho de voto. Hay un autor